Y ahora vamos a pasar a una apasionante conversación entre dos creativos brillantes. Se va a celebrar en castellano y euskera, tenedlo en cuenta si necesitáis traducción. Y es un placer presentar a estos artistas excepcionales que se han establecido como importantes figuras locales y globales en el mundo del arte. Prepararos para este apasionante coloquio que va a encender vuestra pasión por la creatividad. Pero vamos a empezar conociéndoles un poco mejor. Arantzazu Calleja es compositora de música audiovisual con una amplia trayectoria en el cine. Licenciada en Bellas Artes y profesora de violín, amplió su formación musical en Barcelona y fue becada para estudiar en la prestigiosa Berklee College of Music de Boston. Su metodología refleja la búsqueda de un lenguaje personal a la hora de poner música a una historia. Su proceso creativo comienza desde el acercamiento a la fisicidad y lo matérico del instrumento, poniendo el foco en la búsqueda de timbres, colores, texturas, así como en las melodías simples y claras, con un evidente predominio de lo artesanal frente a lo tecnológico. Actualmente le obsesiona el silencio. Entre sus trabajos destacan la música de películas como El Hoyo, Cinco Lobitos, Irati o Aquelarre. Por esta última recibió además el Goya y el premio Platino a la mejor banda sonora junto a Maite Arroita Jauregui. A día de hoy se encuentra inmersa en la composición de la banda sonora de Marco, la última película de los Moriarty. Y nuestro segundo artista invitado es Jon Mayasein, nacido en Rentería por primera vez. La segunda vez que nació fue con 6 años, cuando se introdujo en el mundo de la danza. Trabajó primero en la danza tradicional, siempre se ha definido como bailarín, pero en el año 2001 creó la compañía de danza Kukai con un objetivo muy claro: unir la tradición vasca con la creatividad contemporánea. En estos 23 años ha trabajado diferentes aspectos, enfoques de la danza, ha trabajado con diferentes coreógrafos y también ha abrazado diferentes disciplinas artísticas. Ha recorrido más de 30 países del mundo y allí han estado todas sus creaciones, y entre sus numerosos galardones ha recibido el Premio de Danza Nacional. Trata de construir puentes y encuentros entre las diferentes disciplinas y el arte, y muestra de ello fue la ceremonia de apertura de este foro. Beraien unibertsoak. Para conocer, lo único que nos queda es conocer su universo de cerca, con todas y todos ustedes, Arantza Calleja y Jon Maya. Egunon. Buenos días. El otro día me sentía más cómodo, ¿no? Con esto así más oscurito y bailando. Hoy estoy aquí a plena luz, pero voy a tratar de sentirme cómodo. Es un placer estar aquí hoy, poder hablar en euskera, haber podido conocer a Aran de una forma personal y poder compartir estas conversaciones con ella. Bueno, aquí vamos a hablar como si fuésemos amigos, ¿no? Y a eso hemos venido. Para mí, me viene a la mente una pregunta que nos hemos planteado muchas veces, ¿no? Los creativos, en nuestros procesos creativos, o todos los trabajadores del mundo de las artes, ¿no? Llamémoslo como sea. ¿Qué lugar ocupamos en el mundo? Bueno, muchas cosas me vienen a la cabeza, ¿no? Pero no sé qué lugar, pero sí siento que de alguna forma, como artistas, hemos elegido vivir en libertad, cosa que me parece, no diría un privilegio, porque esto es una cosa como conflictiva, pero sí creo que somos de alguna forma afortunadas por haber, o valientes, o bueno, no sé, delicados adjetivos, pero sí que creo que somos personas que hemos elegido la vida más libre, ¿no? Y como tales, pues creo que
que tenemos esa responsabilidad, ¿no? Como de ser como muy conscientes y muy coherentes con todo lo que podamos contar. Y a mí, de alguna forma, yo me siento de alguna forma un referente porque me dedico a una actividad que está muy poco representada por mujeres. Entonces, de alguna forma, sí siento, sobre todo de unos años a esta parte, que puedo ser ese referente que yo quise tener y nunca tuve. Porque cuando mirabas los libros de... Supongo que tú de pequeño también, ¿no? ¿A quién me quiero parecer? O bueno, no te haces esta pregunta, pero quieres hacerlo. Entonces, no sé quiénes serían para ti, pero yo buscaba referentes y a mí el cine me ha gustado siempre. Y yo veía a Morricone en las fotos de señores con batuta. Morricone, John Williams, John Barry. Nunca había una mujer ahí. Entonces siento, y esto ahora lo agarro como un regalo, como bueno, pues... Neri gertatzen zait. Pues a mí me pasa... No, volviendo a esa pregunta del inicio, ¿no? ¿Qué lugar ocupamos en el mundo? Yo soy una persona optimista, siempre veo la vida de una forma positiva. No sé si soy un poco inconsciente también, pero trato de tener una mirada positiva sobre la vida. Y siempre he pensado que desde los ámbitos en los que trabajamos es muy importante pues que existan, que haya gente haciendo eso. Porque es una forma de aferrarse a la vida, ¿no? De enfrentar la vida, también de ser referentes, como decías tú. Porque hay un porcentaje de la sociedad muy grande que está acostumbrada a funcionar de una forma muy concreta también, unas profesiones con su principio y su final, una especialización creciente, y creo que las personas como nosotros y nosotras pues miramos a las cosas con una visión muy amplia, ¿no? Porque en nuestras profesiones estamos obligados a ser creadores, comunicadores, gestores, responsables de recursos humanos, y además tenemos que trabajar en equipo y colaborar y de abrazar al distinto, al que no es como nosotros, y a crear discursos comunes. Creo que sí que tenemos esa visión amplia, pero también, y en esto tenemos un margen muy amplio, ¿no? Tenemos un margen muy grande, pero lo que me preocupa cada vez más es que hay ahí una dicotomía. ¿Qué es arte? ¿Qué es cultura? ¿Es el eje de la sociedad o es una actividad de entretenimiento? Y siento que cada vez más nos estamos circunscribiendo al ámbito del entretenimiento, y esto sí me preocupa. Porque en la sociedad, en los medios de comunicación, en las instituciones, está muy instalado este discurso, ¿no? O esta idea. Y solo nos ven como entretenimiento. Y creo que esto es muy peligroso. Porque la creación, la cultura en general, tiene un rol transversal, o puede desempeñar un rol muy transversal en la sociedad, en la educación, en la industria. Y hay otro componente que mencionabas tú, ¿no? El hecho de ser mujer, de ser referente como mujer. En tu proceso creativo, Aran, el ser mujer o la perspectiva de género, ¿qué importancia tiene o qué carga tiene como creadora, me refiero? Bueno, esto lo decía antes cuando era un poco más joven, ahora tengo un poco más de conciencia feminista y observo la vida con otra perspectiva, ¿no? Entonces sí creo que claramente estoy atravesada por lo que socialmente tengo aprendido por ser mujer, ¿no? Y en ese sentido lo tomo como, o sea, estoy lo tengo muy presente, pero de alguna forma creo que es algo que está ahí de manera muy inconsciente, y yo trabajo y me hago responsable de eso, pero no sé hasta qué punto en mi trabajo, si tú lo escucharas, no soy nada partidaria de que el arte tenga un género específico ni nada, ¿no? Pero sí que me gusta ser consciente de lo que tengo, de lo que soy y de las herramientas que tengo yo como Aran, pero también lo que la sociedad me ha puesto, ¿no? Dentro del contexto en el que a mí se me ha permitido trabajar. Entonces, bueno, al hilo de también me ha surgido una cosa que me apetecía preguntarte con respecto al tema de... Me parece muy interesante lo que has dicho también sobre entretener, o si estamos más instauradas las artistas en el mundo del entretenimiento o de la cultura, que parece que tiene como un nivel superior, ¿no?
Y digo yo, ¿y qué problema hay? O sea, ojo, porque no estoy de acuerdo, pero ¿qué problema habría en formar parte del entretenimiento? Porque no es poco, ¿no? O sea, ¿tú cómo lo vives esto? Porque realmente... Para mí no hay problema. También es entretenimiento, ¿cómo no? Pero no es solo entretenimiento. Claro, eso es cierto, pero es importante. Sí, es muy importante. Pero también es una de nuestras misiones. Se habla mucho de lo que ha pasado en la pandemia, ¿no? Pandemia que nos ha salvado a muchas el entretenimiento. Como ciudadanas y ciudadanos necesitamos esos respiros, ¿no? Y el arte y la cultura nos dan esos respiros que necesitamos. Pero no solo como herramienta de consumo, sino que teniendo en cuenta que el arte también es un respiro, pero también algo que incita al pensamiento, que incita a la cohesión, que fomenta y que puede ser muy útil en muchos ámbitos de la sociedad, sea en la educación, sea en la investigación, en la industria, en el mundo empresarial. Creo que abarca muchísimos ámbitos, ¿no? Todo esto que nosotros hacemos. Y eso me preocupa. Ahora que estamos en plena campaña electoral, ¿no? Cuando vemos a un candidato que es informático, jurista, ¿no? Parece que eso le da un empaque, una credibilidad. Pero si se presentase un artista, ¿qué pasaría, no? Bueno, es compositor, ¿no? O esta candidata, ¿no? A mí, por ejemplo, me estoy empezando a permitirme estar a gusto con ese adjetivo, ¿no? O que no con ese contexto de entretener. Pero es que es muy importante también. Quiero decir que igual también está en nosotras el poner el entretenimiento, porque la manera en la que consumimos el entretenimiento también nos define mucho como sociedad, ¿no? o como personas. Lo que tú haces en tu tiempo libre o lo que tú necesitas para entretenerte alimenta mucho tu... Eta agian ere nola entretenimiento. Y también cómo, ¿no? Ese entretenimiento, cómo es, cómo entretienes. El otro día hablábamos, ¿te acuerdas, Aran? Tú mencionabas un concepto, ¿no? La responsabilidad social, que me caló muy hondo, ¿no? La responsabilidad social que tenemos en nuestro día a día y también en la forma de entretener. Y a mí, por ejemplo, cuando creamos, mi sensación no es que creamos por crear, ¿no? Por el mero hecho de crear. No creamos herramientas de consumo. Cuando creamos, estamos hablando de la visión que tenemos del mundo. Seguramente nuestra creación es nuestra ventana al mundo, ¿no? Para que el mundo nos vea y que nosotros veamos el mundo, para que vean cómo somos y cómo pensamos y para que nosotros también veamos el mundo. Y ahí entran en juego muchos valores. No sé qué te parece a ti. De alguna forma, ¿en qué punto sientes que tienes tú más responsabilidad por ser artista, por ser John Maya artista? ¿Hacia dónde pones el foco cuando entiendes que tienes una responsabilidad social? Hombre, nik uste orokorrean. Bueno, en general, por ejemplo, yo como persona, hay rasgos que definen, ¿no? Y, por ejemplo, la igualdad de género, la sostenibilidad. Ahí hay unos aspectos que me definen y que siempre aparecen. Pero mi motor principal, como decía Maiten en la presentación, yo me crié en la danza tradicional y tengo muy claro que siendo un mundo tan homogéneo, ¿no? He profundizado en identidades propias y creo que eso nos aporta mucha riqueza y aquello que nos hace diferentes a cada una de nosotras, cada uno de nosotros, y si profundizamos en esos elementos que nos son propios, que nos hacen diferentes, pues todo esto conforma unas herramientas para la creación muy potentes. No solo para una creación propia, sino para la creación entre personas distintas, para entablar discursos entre los diferentes y tender puentes entre diferentes. Yo me siento muy identificado con esto
Y en este escenario el otro día yo bailé con un bailador flamenco, ¿no? Entonces es un ejemplo de esto de lo que estaba hablando. ¿Y tú, Aran, cuál es tu responsabilidad? De un tiempo a esta parte que empiezo a tener más trabajo como de mayor responsabilidad, de mayor visibilidad, sí que trato de, como el trabajo en el cine exige también unas dificultades para conciliar, ¿no? Bueno, en general los trabajos de artistas siempre, ¿no? Pero en concreto el del cine, como exige hacer música de cine, es estar como en la fase final de la postproducción de una peli y siempre hay muchísimas prisas, una entrega rápida porque ha surgido un festival al que hay que llegar, entonces trabajas con unos horarios y con unas restricciones tremendas que son muy difíciles de equilibrar o con una vida familiar o, bueno, o con unos cuidados, ¿no? Que siempre además se nos han asumido a las mujeres estos cuidados domésticos, ¿no? Y siempre como que parece que el hombre ha tenido como no ha tenido esa penalización social, ¿no? Por ausentarse de los cuidados, y las mujeres parece que tenemos esta sensación de uy, ¿cómo me voy a...? Sí, yo tengo 3 hijos y tienes razón. Y seguramente sí. Tiene atravesadas, pero sé que a vosotros como hombres... He podido seguir con mi carrera y puede que vosotras tengáis muchas más dificultades en ese sentido. Es una obviedad, pero si lo vives, como es mi caso, o si tú lo tienes en casa, que también lo podrás observar, es así. Entonces, de alguna forma siento que una de mis responsabilidades, que no creo que tenga una sola, es buscar o sea, poner los cuidados en el centro cuando trabajo y buscar el bienestar. Yo sé que yo no puedo ser la responsable de que se cambie una entrega, porque yo necesito dormir más horas, necesito cuidar de una persona enferma o simplemente disfrutar de tiempo libre para equilibrar también mejor y para oxigenar mis ideas. Esto no. Pero sí que creo que de alguna forma poner, ahora que tengo también una cierta más, más responsabilidad y se me escucha un poco más que cuando tenía 20 años, ahora sí puedo pedir, y de hecho lo hago, unas condiciones más favorables para poner los cuidados en el centro de todo, que creo que es lo que favorece también pues, una sociedad más cuidadosa y más justa con las artistas, porque nos necesita la sociedad. Nos necesitan. Sin duda, sin duda. Una curiosidad personal sobre tu forma de trabajar, porque cada una tenemos nuestra forma de trabajar y siempre me resulta interesante conocer cómo trabaja quien tengo al lado. Creo que estamos en una sociedad en la que, por un lado, se fomenta el emprendimiento, pero por otro lado, desde el punto de vista de la formación, estamos en ámbitos muy especializados, ¿no? Y esto trae... Hablaba con unos amigos del ámbito de la ciencia y decíamos qué difícil es salirse de esos compartimentos tan especializados. En el mundo del arte estamos forzosamente abordando diferentes lenguajes artísticos y colaborando, pero tú, ¿cómo vives esto? ¿Cómo te relacionas con otras disciplinas artísticas? ¿Qué te aporta? ¿Cómo te alimentas de todo eso? ¿Qué crees que tú puedes aportar? ¿Cómo vives todo esto? Creo que soy bastante... lo busco mucho, el nutrirme de diferentes puntos, porque también estudié Bellas Artes. Mi formación diría que sí, estudié música y me considero música, pero mis estudios vienen de las Bellas Artes. Entonces, de alguna forma, me conmueve tanto el arte en general y me dice tanto y me alimenta tanto que busco en cualquier disciplina, me aporta muchas cosas a mi creación. Y de hecho una cosa muy interesante es que ha ocurrido en algunas conversaciones con directores o directoras, pero ha ocurrido más con directores concretamente, no por nada, pero ha ocurrido que me han invitado a la hora de ofrecerme referencias para adentrarme en un proceso creativo. No solo me han puesto referencias musicales, sino también en un caso me pidieron que me leyera una novela y que visitara una exposición. Y son los proyectos en los que más he disfrutado, porque he sentido, de alguna forma, que me nutro de muchos más lugares que mi propia disciplina, vamos, que la propia cosa de la, ¿cómo se dice? La propia, de la materia, ¿no? De la música. Entonces, a mí también me pasa. A veces,
como tenemos mucha afición por las etiquetas, ¿no?, en la sociedad, tú eres bailarín y tú trabajas en la danza. Muchas veces me pasa que me siento más identificado con otros géneros artísticos o con gente, empatizo más con gente de otras disciplinas artísticas, seguramente por las tendencias artísticas, ¿no? A veces con músicos o músicas, directores de cine, escritoras, gente del mundo de la cocina, porque a veces veo, que igual es una cuestión de generación, ¿no?, pero veo que una generación trabaja en torno a una tendencia, ¿no? Y en este caso el tema del lenguaje artístico es lo que menos importa, ¿no? Muchas veces, cuando quiero crear, pues busco en otras fuentes, en exposiciones o... Y sí, me resulta curioso, pero tampoco es una casualidad, ¿no? Y a veces también qué puedes aportar tú desde tu mundo, ¿no? Porque nosotros tenemos una visión del mundo y nuestro lenguaje artístico es un idioma, ¿no? Aquí vemos muy claro que podemos hablar en muchos idiomas. Habilidad como artistas, ¿no?, que es no entender nuestra profesión o nuestro oficio. Me gusta la palabra oficio, lo veo como artesano, ¿no? Le tengo mucho respeto. Y entonces entiendo ahí que la responsabilidad también es escuchar a otras formas de expresión, ¿no? No solo la nuestra propia. Es como yo no quiero cubrir el expediente. Yo voy a hacer la música de una peli y sé cuáles son los clichés que tengo que usar, sé las herramientas o lo que está pidiendo la escena o tal, ¿no? O el género de la película y tal. Pero me parece como de un acto responsable. Como además reflejamos la vida, ¿no? Los artistas de alguna forma reflejamos lo que está ocurriendo. Entonces creo que... Sí, en cierta medida también pensamos en lo que va a hablar el público, ¿no? Esa es una de nuestras responsabilidades. ¿De qué vamos a hablar? Y dentro de qué vamos a hablar del tema, con qué enfoque, ¿no?, vamos a hablar y vamos a poner sobre la escena, y eso va a traer un debate en torno al tema, un movimiento, y traerá algo, seguro, una ruptura, una cohesión, pero creo que es necesario. Es un término con el que me siento muy identificado. El creador o la creadora y su responsabilidad social. Y también volviendo al principio, y desde qué lugar ocupamos desde esa responsabilidad social en nuestra sociedad actual y qué lugar debemos ocupar en la sociedad del futuro desde las diferentes disciplinas artísticas. Quería además, como sé de ti, pero no nos hemos conocido, te conocía sin conocerte en persona, y me preguntaba el otro día que qué interesante que podamos tener esta conversación y compartir un poco como, bueno, inquietudes o cuestiones de manera así como muy, ¿cómo se dice? Como, bueno, así un poco acelerada, pero sí me parece como una pregunta como interesante y que personalmente me apetece hacerte, y es, yo pienso como, ¿qué relación tengo yo con mi herramienta? Mi disciplina es la música y mi herramienta es el violín, porque yo estudio violín, aunque no ahora compongo música para el cine y no siempre uso el violín, porque no estoy tocando como tocaba cuando estudiaba, ¿no? Pero mi materia, digamos, mi elemento con el que casi siempre empiezo es el violín y luego lo puedo aparcar, ¿no? Y tengo una relación como muy especial con este instrumento porque también tengo un poco amor-odio, porque la música y las academias ya sabemos que a veces son muy odiosas y muy perversas. Visualizatzen dut. Sí, ¿no? La academia nos hace un poco de daño, nos da un poco de técnica, posiblemente. Herramientak bai, baino itxi. Sí, nos da herramientas, pero nos cierra. Yo con mi instrumento tengo un poco de relación amor-odio. ¿Y tú? Pensando, tu herramienta es tu cuerpo, claro, ¿no? Jo, antzeko zerbait gertatzen zait. Pues sí, me pasa algo parecido, pero de forma diferente. Decíamos en la presentación, yo sobre todo vengo de la danza tradicional, ahí es donde me formé. Y ese es el movimiento que tiene mi cuerpo, aunque después he hecho otros estudios y he tratado de abrir mi lenguaje. Hace 20 años, ¿no?, cuando se creó Kukai, sí que he ido hacia este objetivo. Y siempre he pensado que para unar los mundos, para fusionarlos, tenemos
que trabajar con gente que ha nacido en esos mundos. Y yo tengo esa visión, esas ganas, pero yo, por ejemplo, la técnica contemporánea no la tengo inscrita en mi cuerpo. Por eso muchas veces no trabajo con mi cuerpo, sino con el cuerpo de los demás. En nuestro equipo de trabajo hay bailarines y bailarinas mucho más versátiles que yo. Tienen muchas más opciones en sus cuerpos. Y yo soy como un espectador, ¿no? Externo, ¿no? Que canaliza lo que pasa. Como un coordinador de gremios. Yo parto de una idea y veo cómo reflejarlo desde el cuerpo de otras personas, pero también con un cantador, con un músico. Yo soy como un canalizador de todas, pues desde mi intuición. Y a veces siento que mi cuerpo sí es una herramienta para la creación, pero otras veces siento que también puede ser una limitación para todo lo que tengo almacenado en mi cabeza. Por eso trato de salir de mi cuerpo, no en el proceso creativo, y socializar con otras personas, porque me parece que así puedo llegar más lejos. Y ya un poco como por ir cerrando, que te preguntaría algo que me he preguntado yo a mí muchas veces y que posiblemente pueda cambiar mañana de idea. Yo tengo como una idea hoy, me gusta mucho que además todo esto sea móvil, ¿no? Pero ¿qué te gustaría pensar que favorece tu arte, tu trabajo creativo? ¿En qué mejora el mundo gracias a tu trabajo? ¿Por qué el mundo es un poco mejor por tu trabajo? Bueno, nik uste... Bueno, yo creo que mejorar el mundo está en manos de cada una de nosotros y que hay que hacerlo desde la humildad, ¿no? Desde lo pequeño. Porque estas grandes ambiciones, creo que la parte de la solución está en cada uno de nosotros, cada una de nosotras. Por eso creo que a través de nuestro trabajo podemos reflejar que no es un problema ser diferente, que podemos ser muy de un sitio pero muy universales a la vez. Esto Oteiza y Chillida lo dijeron hace mucho. Y esa diversidad es enriquecedora, que nos enriquece a todas, a todos, que todos tenemos de dónde aprender. Y creo que ver todas estas oportunidades, todo esto como oportunidades, como herramientas a compartir. Y si esa fuese mi aportación, yo me daría con un canto en los dientes. No ir desde lo cerrado, desde lo pequeño a... ¿Y tú, Aran? ¿Qué melodía quisieras ponerle a esta sociedad del futuro que ves, que envisionas? ¿Con qué sonido le pondrías a ese mundo que tú imaginas o que querrías? Pues creo que pondría... Fíjate que además lo ha dicho Maitena en mi presentación, es algo que me tiene muy pensativa en los últimos años, el sistema del silencio. Me gustaría, de alguna forma, amo la música, pero para mí la música también tiene mucho de silencio, tiene que haber silencio en la música, ¿no? Entonces sí que me gustaría trasladar un poco que para entendernos y comunicarnos creo que tenemos también que saber escuchar. Y saber escuchar es saber parar y ser como muy sinceros, ¿no? Muy sinceras las unas con las otras. Entonces me gusta mucho pensar en eso, en dar tiempo, silencio a las cosas para que puedan surgir el resto. No sé, bueno, es una cosa un poco abstracta, pero... Bueno, hori da gure lana, ¿es? Sí, pero ese es nuestro trabajo, ¿no? Darle un poco de materia a lo abstracto. Como sonido universal, ¿no? Y a partir de ahí, que cada uno, como tú has dicho, cada uno desde su identidad y desde su particularidad pueda ser y pueda existir libremente, ¿no? Aizu, Aran, placer. Ha sido un súper placer hablar aquí contigo y que el futuro nos traiga la diversidad del silencio y que ojalá nos volvamos a encontrar en ese camino.
Va, es que ricasco, Pues placer. Suri, muchas gracias, ha sido un placer. Mila esker, Aran. Muchas gracias, Aran, Jon. Handiak zarete, bai zuen. Sois muy grandes, tanto en vuestra creación como vosotros mismos, porque siempre trabajáis desde la autenticidad, desde la verdad. The time has come for a brief stop along the way, the coffee break. Y ahora la pausa café, por fin. Y después de la pausa café, desde las 11:30, vamos a empezar con los matchmaking sessions hasta la 1. Y entonces, por favor, volver a esta sala porque escucharemos las conclusiones generales y llegaremos al cierre de este fórum fantástico. Se van a emplear las salas 2A exterior con Josu Hurtado. Sí, lo tenéis aquí. Josu Hurtado. Y el reto 3 en la sala 0A con Tecnalia. Vamos a entrar en los modelos de negocios y las transformaciones digitales para encontrar soluciones eficaces y disfrutad de vuestra creatividad. Gracias.